Saludos cordiales, soy José Toledo, bienvenidos a Hora Cero, programa de coyuntura política, de análisis de los temas coyunturales del Ecuador y por supuesto también del mundo, entrevistando a quienes son los protagonistas de las informaciones que usted debe conocer. Bienvenidos, estamos aquí en Hora Cero a través de RTW24 por 24/7, transmitiendo también por YouTube en diferentes medios y también a través de RTU a partir de las 5 de la tarde y en One Plus, canal 14 en Claro, en CNT y también por Stream TV. Qué gusto saludarles, bienvenidos. Hoy vamos a analizar algunos de los temas que son noticia a nivel nacional. La nueva conformación de la Asamblea indiscutiblemente nos pone en expectativa a los ecuatorianos que queremos conocer cuáles son esos proyectos que nos deben sacar adelante a este país. Para analizar aquello tendremos a Andrea Endara, quien es una prestigiosa comunicadora y analista política, quien está vía Zoom. Más adelante estará André Benavides y también hemos invitado al asambleísta Jorge Chamba de ADN, quien esperamos se conecte en breve. Y para conversar sobre uno de los temas más importantes del desarrollo económico en nuestro país, está con nosotros Leonardo Escobar, exministro de Agricultura, para hablar justamente del desarrollo de la agricultura y lo que hay que hacer en materia de políticas públicas. Así que les agradezco a todos nuestros invitados. Leonardo, gracias por estar aquí. Muy buenos días, José. Don José Toledo, muchas gracias por la invitación, por poder conversar. Usted me dice de la agricultura, la ganadería, la pesca, la columna vertebral del Ecuador, que la minería, que el petróleo es interesante. Pero fíjese que el viaje del señor presidente Daniel Noboa Sin, ¿qué es lo que hace planteándolo a los países árabes? Aparte de las inversiones enormes en minería y en petróleo, agricultura. Demanda de productos exquisitos, del mejor cacao del mundo, de la mejor pitahaya del mundo, del mejor brócoli del mundo. Y seríamos no ni humildes, pero sí orgullosamente ecuatorianos, así como ganó Morales en UFC, la pelea de ayer, así mismo en 10, 12 productos, los mejores del mundo. Eso es lo que va a hacer el presidente Daniel Noboa. Y eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador, producir con continuidad, con una trazabilidad y sostenibilidad para llegar al mundo comercial y a su vez la agricultura familiar campesina, robustecerla con el cooperativismo. Le voy a dar una buena noticia. Las Naciones Unidas este año lo ha declarado el año mundial del cooperativismo. Es por ahí donde debe entrar la agricultura familiar campesina. Justamente esos ya no son planes ni proyectos, son realidades. Es indiscutible que la agricultura, que demostró y siempre ha demostrado su capacidad, ya lo demostró en el tiempo de COVID, lo hemos conversado en varias entrevistas, nos sostuvieron primero sin hambre y segundo con esperanza. Y hoy más que nunca podemos decir que pese a los problemas económicos, sociales, de inseguridad, etcétera, la agricultura es un poder económico extraordinario y de eso vamos a hablar más adelante. Andrea, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, José? Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias. Indiscutiblemente la Asamblea propone nuevas fórmulas o al menos una esperanza de cambio para mejores días para el Ecuador. Siempre hemos dicho que el Ejecutivo no puede solo, que debería ser en materia de políticas públicas, de trabajar en conjunto todos los poderes en función del país. ¿Cómo analiza la nueva conformación, las nuevas autoridades y las comisiones, aparte de la primera ley que ya envió el presidente de la República? Bueno, vamos por partes entonces. Hablamos de una nueva asamblea, es más, ese es como el lema del presidente Nils Olsen, y en cada una de los tweets o de los comunicados que ponen, justamente dicen una nueva asamblea, y él empieza hablando de pedirle perdón al pueblo ecuatoriano por lo que no hicieron las asambleas anteriores. Y digamos que en sintonía también con el discurso de apertura de Anabela Sin, que hablaban de un nuevo Ecuador, de que se respira en nuevos aires, etcétera. No obstante, al momento de tomar las decisiones de quiénes iban a ser los integrantes del CAL, de quiénes iban a ser los integrantes de las comisiones y cómo se iban a armar, vimos una copia exacta de cómo se manejó el correísmo durante los últimos
18 años y en específico durante las conformaciones de la primera y segunda asamblea del correísmo cuando pasamos de Congreso a asamblea. Entonces desde ahí ya a nosotros nos hace pensar, ¿realmente hay una nueva asamblea o simplemente estamos copiando estas mañas de la vieja política y estamos separando a las dos bancadas en vez de trabajar en conjunto, que es lo que nos prometieron y lo que nos dijeron? Y es así que hay quejas ya de muchos asambleístas, no solo del correísmo, sino también del PSC, del Serrano, que dicen que no se les consultó cuáles eran las comisiones que querían integrar. Hablaban también, Valentina Centeno, de que habían ciertas comisiones que eran muy importantes o primordiales para ellos manejar, para ADN, y le dieron 2 comisiones a la RC, que son garantías constitucionales y la de la niñez, lo que hace pensar que quizás esas comisiones que sí son importantes, porque veamos el estado de la niñez, veamos que la última sesión de la Asamblea Saliente no aprobó el Código de la Niñez y algunas instituciones como la UNICEF lamentaron esta situación porque los niños están en desprotección. Entonces la niñez y la adolescencia y las garantías jurisdiccionales que tienen que ver con la Constitución y que se cumpla la Constitución, entonces no son importantes para ADN. Ese es como el mensaje que nos están mandando hasta el momento. Y finalmente, para la ley, el presidente pues mandó una ley económica urgente, se está analizando, ya hay algunos abogados y constitucionalistas que mencionan que esto es un Frankenstein, que la ley económica urgente tiene muy poco, porque mete otros temas como seguridad y afecta también a ciertas partes de la Constitución, porque crea un sistema paralelo de seguridad y de justicia. Ahora bien, sí, es un panorama enorme, pero también recién empieza. Y los cabildeos políticos son materia de todos los días, siempre en la Asamblea. Se habla de una mayoría sólida, otros afirman que en un momento dado podría cambiar las reglas del juego. Vamos a ver, en todo caso, los ecuatorianos tenemos que estar a la expectativa, pero pensando siempre en que a nadie le conviene un país dividido, y en eso creo que todos estamos en la misma onda. Ahora, por ejemplo, en materia de políticas públicas, hablamos de agricultura, ingeniero Escobar. Los ecuatorianos que viven de la agricultura necesitan 2 cosas fundamentales: tranquilidad para poder producir y obviamente tener clara la película, es decir, las reglas del juego para poder enviarle todo lo que requieren a sus compradores. Pero dicen los agricultores que el Ecuador no es un buen vendedor como debería ser, pese a que tenemos productos extraordinarios, pero hay otros todavía rezagados que podrían tener una mejor cabida. ¿Qué es lo que falta? ¿Quiénes son los llamados a impulsar justamente que estos productos se vendan mejor en el exterior? Bueno, hay que ir por orden. La Asamblea produce tranquilidad. Una Asamblea como esta, con mayoría, produce con tranquilidad. Hay que ver las partes positivas. Se hablaba de que la doctora Anabel Asín iba a presidir el Congreso. Se criticaba fuertemente, pero fuertemente. Un desprendimiento. Tenía los votos. Preside un gran ciudadano, probado, joven, con experiencia. Eso demuestra que el gobierno no está por nepotismo ni por grado de familiaridad. Está por buscar lo mejor. Está una comisión de soberanía alimentaria la que tiene que tratar el tema que usted me toca. Bien compuesta, bien integrada. Esa tendrá que ver las leyes necesarias para incrementar la producción. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué deberían en la práctica lo que necesitan los agricultores? A ver, necesitamos cosas que son del Ejecutivo. Censo agropecuario. En estos momentos hay graves problemas con el precio de la carne de cerdo. No sé si se ha enterado. La Feria de Santo Domingo, el día martes pasado, un fracaso para los productores cárnicos de cerdo. ¿Qué ocurre? Se elevó la producción de cerdo y se desplomó. De $1.15 que se pagaba, se está pagando 70 centavos. No hay planificación, no hay censo, no hay agenda de Estado. Eso le toca al gobierno, al Ejecutivo, con el ministro, con los prefectos, que los prefectos no eludan responsabilidades, con los alcaldes.
Hay concejales rurales que ganan sueldos 2.800. La prefectura del Guayas ya anunció un censo agropecuario. Gracias a la acogida del Foro Agropecuario Ecuatoriano que lo preside el ingeniero Mauro Erazo, pero no está haciéndolo como debe serlo. ¿Cómo se debe hacer? Está buena la intención. Bueno, sería hay unos software, hay unos implementos que los da la ONU y la FAO y que hay que amoldarlos al Ecuador. O sea, yo felicito la actitud, pero si se lo va a hacer, hágaselo bien hecho. También van a hacer un censo agropecuario del café ecuatoriano. Lo mismo, no es impetuosidad, ni usted ni yo podemos ir a correr la maratón de Jefferson Pérez. Tenemos que prepararnos, pero ya no tenemos la edad. Entonces hay que buscar personas expertas. Otras cosas que hay que hacer, aparte del censo, aparte de la agenda, aparte del Comité Científico Agropecuario, agilidad en el Ban Ecuador. Vi el informe del presidente, muy bueno. Estuve en un panel, no sé si fue con usted mismo, que estuve en el panel con él del Ban Ecuador. Muy buen informe, muy bueno. Lo ha capitalizado en 1.000 millones, ahí el crédito violeta. Aquí es donde debe desarrollarse a la mujer joven. Hay 3 millones de mujeres en el campo. Hay que aprovecharla. Eso es energía pura. La supermujer rural se la conoce. Claro, porque imagínese usted, aparte de las ganas de trabajar, la potencialidad que unas son madres y la madre da todo porque sí. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Y el cooperativismo de Europa, el cooperativismo de Estados Unidos, no es socialismo, es una forma de agrupar. Pero aquí hay una realidad, y eso también la comparto para que Andrea nos dé su punto de vista. El gran problema que tiene Ecuador es la división. Es decir, el cooperativismo no es fácil. ¿Por qué? Porque los agricultores que deberían estar unidos a través de las cámaras, por ejemplo, siempre han sido un fracaso, o al menos no deberían o no han alcanzado el estatus que debería, justamente porque hay muchos empresarios o agricultores que quieren exportar pero no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Qué se necesitan? Unión, y allí es donde entra el aparato político a dividirlo. No sé si Andrea quiere comentar sobre este tema. No, creo que esto depende también o influye muchísimo el nivel educativo de la población y cómo se les ha invitado a competir, más no a unirse. En algún momento la CONAFIPS tenía un programa para hacer cooperativas y el gran problema que ellos tenían era que sí, ya los unían para comprar la tierra, para comprar los implementos que se necesitaban, la maquinaria, pero una vez que llegaba eso, las personas se dividían nuevamente. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo sostenido, no es solo ya, aquí tenemos la plata, la entregamos, hacemos una cooperativa en papel, sino que hay que hacer un trabajo sostenido en temas, o sea, en educación, trabajar el gobierno central con las prefecturas, que son los encargados del área rural por competencias, para educar a la ciudadanía, explicarles los beneficios del cooperativismo y así poder hacer de esta práctica algo sostenible, porque si no va a ser un desperdicio de dinero que no va a llegar a los objetivos que se están planteando. Ahora bien, ¿cuáles son los productos, ingeniero, usted con toda su experiencia, que deberían tener una mayor agilidad y apoyo por parte del Estado en general? Porque ya sabemos cómo está el banano, cómo están algunos productos que son pues ya materia lógica y vendibles por naturaleza. Por naturaleza. ¿Cuáles? Mire, se hablaba del aguacate, se hablaba del brócoli, arándanos, pitahaya. La pitahaya. Andrea acaba de decir algo importante, muy importante, educación. Ya lo dijo Mandela cuando le preguntaron y él se retiraba, si usted volviera al poder, ¿qué haría? Educación, educación, educación. Hablemos del sector agropecuario, educación tecnológica, educación financiera. Los agricultores no saben lo que les cuesta producir, lo gastan por inercia y luego reciben el ingreso por inercia, no saben un balance entre ingresos y saldo. Entonces, si les va mal, no se dan ni cuenta y a las 2 terceras cosechas terminan quebrando. Entonces, es importante y la cooperativa tiene un concepto diferente. No es que la cooperativa la forman 20, 30, 40 personas y el gerente es el mismo, el hermano, no.
tiene que ser externo, administración externa, como son las cooperativas en Europa, como son, yo estudié cooperativismo un año completo en la Politécnica de Valencia de España. Entonces, a eso hay que aplicarle aquí al Ecuador. Estoy conversando y doy el nombre, ingeniero Jorge Suárez, conversaba este fin de semana, cooperativismo en la producción arrocera con el ingeniero Cleber Rogel, que fue rector del Colegio Galo Plaza Lazo. Yo hablo con nombres, con apellidos, porque cuando uno quiere buscar soluciones hay que decir verdades. Vamos a hablar un poco en detalle de qué es lo que deben hacer ellos para que no quede solamente en conversación. Lo tenemos ya al asambleísta Jorge Chamba vía Zoom, a quien le saludamos. Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días, muchas gracias. Justamente. Mis disculpas por no ser un poco puntual, suelo ser exacto en mis entrevistas, pero se me dificultó porque estoy en Quito ya, el conocimiento público, que ya estoy radicado en la capital. Bueno, y acá un poco difícil con las conexiones a veces, ¿no? Pero bueno, estoy a la orden, a la orden, señor Toledo. ¿Cuál es la expectativa con respecto a la Asamblea? El presidente ha enviado una ley que ya ha sido polémica, hay algunas posiciones encontradas. ¿Cuál es la idea en este sentido, asambleísta, y los objetivos de la nueva Asamblea? Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta posibilidad que siempre me otorgan de expresarme ante la ciudadanía. El presidente de la República nos ha enviado un proyecto de ley urgente en el campo de la seguridad. Un proyecto de ley que fue presentado en primera instancia en el pleno anterior y que los colegas del correísmo no le dieron paso. Hoy por hoy será de vital importancia. Ahora que ya somos un número importante de asambleístas, esperemos que se dé la aprobación de este proyecto de ley que servirá para golpear la economía de las bandas delincuenciales, tal y cual como se hizo en Colombia en la época del ex capo de la droga, se me escapa el nombre, ¿cómo se llama este señor? Pero bueno, igual que se hizo en Colombia, Pablo Escobar. Pablo Escobar, lo mismo se va a suscitar, ¿verdad?, en el país. Golpear la economía de estas agrupaciones delictivas que tienen su fortaleza en el campo económico y en el campo armamentístico. Se ha detectado plenamente, señor Toledo, que en el país hay más de 50 bandas delincuenciales plenamente identificadas, que tienen mucho más poder económico que el Estado, que tienen mucho más armamento que la Policía Nacional. Y uno de estos proyectos de ley es golpear exactamente la economía para irlos debilitando, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, está dentro de esos proyectos respetando el orden jurídico, por supuesto, ¿verdad? Respetando todos los procesos legales, ¿verdad? Hoy por hoy, con la bendición de Dios, tendremos, si Dios nos ayuda y tenemos los votos suficientes, ¿verdad?, le daremos paso a este proyecto de ley que será una realidad. ¿Y en qué se concreta ese proyecto de ley? ¿Qué es lo importante o lo interesante de destacar en este momento? Bueno, lo importante de este proyecto de ley es exactamente eso, golpear la economía de estas bandas delincuenciales. Mire usted que estas bandas delincuenciales, pues, como le decía, están en un número superior a las 50 bandas que tienen un poder económico tremendo. ¿Dónde basan su poder económico? En las propiedades que tienen en todos los rincones del país. Eso será importante para nosotros, y ese dinero que se recaude de todos los bienes que tienen estas bandas delincuenciales servirá para la ayuda social, para la ayuda en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del deporte. Entonces esa ley será de vital importancia para nosotros el día de hoy que se dé su aprobación. ¿Y a quién le puede interesar que esta ley no pase? Es decir, leyes como esta deberían tener pues el apoyo de toda la Asamblea. Pero de eso se trata. Aquí vamos a ver pues quiénes están con las mafias y quiénes están con el país, pues quiénes están con los ecuatorianos de verdad, ecuatorianos de bien. Entonces vamos a ver hoy en la votación, ¿verdad?, quiénes van a respaldar este proyecto de ley urgente que es de vital importancia para los ciudadanos ecuatorianos. Entonces vamos a ver, hoy por hoy tenemos dos bloques plenamente identificados, dos bloques plenamente definidos, quiénes van a apoyar y van a respaldar. Nosotros vamos a poner los votos para que esa ley se apruebe el día de hoy. Vamos a ver cuál será el comportamiento de los colegas del correísmo. Ahora, indiscutiblemente,
esta es una de las leyes que hay que impulsar, pero estamos hablando generalmente de políticas públicas, de que la nueva Asamblea, conjuntamente con el Ejecutivo, deberían impulsar políticas públicas para que no dependamos exclusivamente de un ministro o inclusive de un presidente para que esto continúe. Y el ejemplo que siempre ponemos en este programa son países como Colombia o como Perú. En Perú es increíble, la presidenta tiene 2-3% de popularidad y sin embargo la inversión extranjera continúa y en materia jurídica y económica la situación va en mejoría versus lo que ocurre en materia política. ¿Por qué en el Ecuador todo depende de la política? Ingeniero Escobar y Andrea, por favor. Bueno, el Ecuador entró en una etapa de corrupción. Una etapa de corrupción que tenemos una generación, 25 años, la sacada de Dají, la sacada de Agdalá, feriado bancario, el Lucio, o sea, una convulsión. Fue un maremoto, un tsunami. Luego sí, pero en Perú hay 7, 8 presidentes presos. Sí, estamos de acuerdo, pero no se deterioró porque hubo una agenda del presidente Fujimori. Tanto una agenda agropecuaria como una agenda económica, como una decisión de eliminar al terrorismo. Mal se diga, y yo lo digo bien, el presidente Febres Cordero tuvo decisión de frenar al terrorismo. Entonces, creo que el presidente Daniel Noboa ha hecho un viaje a Israel, ha hecho un viaje a Inglaterra, ha hecho un viaje a países precisos, Estados Unidos, no solamente para arreglar el problema de inseguridad, para buscar inversión extranjera, lo que usted y todos pedimos, porque la inversión extranjera no viene cuando hay esta problemática enorme. Y estoy tan convencido que con una asamblea, como bien dice la asambleísta Chamba, van a votar por algo que brinda seguridad. No se trata de votar, como se decía, de borregos, no, razonando. Ojalá que voten en bloque y que razonen 3 o 4, porque la ciudadanía quiere asambleístas pensantes. Y así lo dijo el presidente Olsen. Y además que trabajen en función de país, no solamente de sus colores, de sus partidos políticos o de sus conveniencias, todo lo contrario. Queremos que este país tenga tranquilidad, necesitamos tranquilidad. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos secuestros hay al día? ¿Cuánta extorsión? Y sin embargo, la inestabilidad continúa. Entonces, lo que tienen que darnos los asambleístas, los políticos en general, son justamente estas muestras claras de que quieren sacar al país adelante. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve estaremos nuevamente con ustedes aquí en Hora Cero. Continuamos con más de Hora Cero. Estamos hablando sobre temas de la Asamblea, de Agricultura y sobre todo de políticas públicas. Brevemente, porque sabemos que tiene que integrarse en la Asamblea el asambleísta Jorge Chamba. ¿Cuál es el orden del día? ¿Qué es lo que se prevé para el día de hoy y sobre todo esta semana en materia de la Asamblea, Jorge Chamba? Gracias, señor Toledo. Primero, permítame saludar a mi amigo ingeniero Escobar, grato amigo, gran profesional, conocedor de la agricultura, un hombre pro, que tengo el honor de ser conmigo hace muchos años. Abonar con relación a lo que he manifestado. En la época del ingeniero Febres Cordero había un escenario distinto. Era el surgir de una banda subversiva, Alfaro Vive Carajo, que eran evidentemente terroristas, donde el presidente trajo a Rangasit, un israelita que vino a preparar a los soldados y a la policía ecuatoriana, y salió un ataque exitoso que culminó, ¿verdad?, en una desgracia también, pero que favoreció también a los ecuatorianos, porque terminó y exterminó con esta célula. El presidente Daniel Noboa, copiando lo bueno, también presentó un proyecto urgente de seguridad para aprobar también la llegada de asesores internacionales en ese campo. Y así lo hemos hecho hasta hoy. ¿Qué es lo que reclama la gente, señor Toledo? Seguridad. Si no hay seguridad, no hay nada. Mire usted la cantidad de negocios cerrados, la cantidad de personas secuestradas,
en un problema en el que el señor presidente de la República en menos de un año ha tratado de solucionarlo. Un problema que es de conocimiento público, viene arrastrando más de 15 años, cuando se abrieron las fronteras para que ingresen todo tipo de personas sin mirar su pasado judicial. Ahí comenzamos a perder la guerra. Ahí se armaron las bandas delincuenciales. Y hoy, ¿quiénes pretenden que esto no se solucione? La bancada del correísmo, que fueron ellos los culpables directos, cuando permitieron que esta gente ingrese y se armen estas bandas. Y hoy pretenden, ¿verdad?, culpar a este gobierno, que ha sido el único que se ha puesto al frente para combatir la delincuencia. Hoy será de vital importancia. Hoy a las 3 de la tarde, señor Toledo, estamos citados al Pleno para esta sesión urgente, para que se dé esta aprobación en el campo de la seguridad. Esta ley urgente, que es de beneficio para los ecuatorianos y que servirá para que el señor presidente de la República pueda tener armas, pues, para poder ejecutar en el campo de la seguridad lo que los ciudadanos ecuatorianos vienen reclamando. Es momento de quitarnos las banderas políticas, como bien nos ha dicho el ingeniero Escobar. Hoy nos necesita la patria íntegros, sin banderas políticas, para sacar este proyecto adelante. Hoy vamos a ver quiénes están con la patria y quiénes están con la mafia, señor Toledo. Bien, por supuesto, este es uno de los temas que le vamos a hacer el seguimiento respectivo. El Ecuador está expectante de lo que usted ha dicho. Vamos a ver quién está con el país y quién con la mafia. Muchas gracias a Jorge Chamba por su tiempo y estaremos pendientes, obviamente, de lo que ocurra hoy día para seguir molestando su atención en estos días. Muchas gracias. Muy amable, gracias a usted, señor Toledo, y un saludo especial al ingeniero Escobar, mi gran amigo. Muy amable. Bien, continuamos. Está Andrea Endara conectada con nosotros y en breves instantes va a estar André Benavides, politólogo y catedrático, con quien también vamos a analizar la situación del país. Ingeniero Escobar, bueno, hay expectativa, hay cosas que son de enorme importancia. Recuerde lo que pasaba en Colombia o en Perú, en la época de Sendero Luminoso en Perú y el MRTA. Lo que hizo Fujimori, efectivamente, criticado por muchos, pero dividió el país en la parte de seguridad, de la lucha contra el narcoterrorismo y por otro lado de darle seguridad y por supuesto políticas públicas de inversión, y eso se ha mantenido. Y en Colombia, en el peor momento de la guerra contra el narcoterrorismo, de Pablo Escobar, etcétera, de los cárteles de la droga, allí ellos pusieron un eslogan en turismo que el único peligro es que te quieras quedar, es decir, dividieron entre la forma de atraer a los turistas, porque el país es extraordinario y no podemos vivir solamente con miedo, decían ellos. Lo mismo tenemos que hacer aquí en el Ecuador. La agricultura está amenazada por las mafias. ¿Cómo resolver este problema o cómo enfrentarlo? José, le hablo con conocimiento de causa. El primer Congreso Mundial, el primero mundial, contra la lucha al narcoterrorismo y farmacodependencia se realizó el mes de enero de 1986 en Quito y lo hizo presidiendo Leonardo Escobar como asambleísta. Ese Congreso Mundial que vino de todas partes fue un éxito porque ya sabíamos lo que estaba pasando profundamente en Colombia, en Bolivia, que habían querido comprar la deuda externa. Había antecedentes. Dejamos unos trabajos hechos, fuimos fundadores de la Comisión de la Lucha contra el Narcotráfico. Me sucedió un gran diputado, Fernando Larrea y Javier Ledesma. O sea, ya ha habido aquí fundamentos para luchar contra eso. Lamentablemente, a partir del 2007, 2009, vienen los grupos, estos tipos GDO, como lo llamen, y vienen los carteles más claros de Sinaloa, de Albania, y tratan de adueñarse. Aquí es lo que dice la asambleísta Chamba. Aquí es la ley del presidente Daniel Noboa, necesaria aprobarla para poder llamar a ellos al control al país y que haya inversión extranjera en el sector agropecuario. A propósito de eso, André Benavides ya está con nosotros. Bienvenido, André, politólogo y por supuesto catedrático. Gracias por estar aquí. ¿Cómo analiza esta ley urgente que ha enviado el presidente de la República, que se va a discutir hoy día para supuestamente pues frenar la ola delictiva y de narcotráfico? Buenos días, estimado José. Un cordial saludo para usted y para los contertulios y toda su audiencia. Gracias. Cualquier tipo
de proyecto de ley, cualquier tipo de política pública, cualquier tipo de decisión que pretenda combatir el conflicto armado interno e irse en contra de estos grupos de delincuencia organizada, es bienvenido. Sin embargo, no es todo un cheque en blanco que permita irse en contra de lo que dispone la Constitución y la ley, ¿ya? Conceptualmente creo que podemos estar de acuerdo con la ley, pero tiene varios problemas y que es necesario decirlo para que después la ley no se caiga en la Corte Constitucional. Primero, en mi opinión, la ley no cumple con los requisitos para que sea calificada como urgente en materia económica. No cumple con los requisitos del 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Por qué? Porque si usted quiere una ley de estas características, es para resolver problemas de la política económica y el equilibrio de las finanzas públicas. Y esta ley tiene que ver con temas de seguridad, temas procesal penales, no tiene nada que ver con la política económica del país. Y lo segundo, se está metiendo temas tributarios en temas que tienen que ver con seguridad y con temas de orden procesal penal. Entonces, evidentemente aquí tiene un vicio por la forma. Más allá de lo cuestionable que pueden ser algunas medidas, que yo espero que la Asamblea ¿Como cuáles, por Nacional ejemplo, André? se modifique, que se corrija. ¿Como Por cuáles, ejemplo, ¿cuáles serían algunas de estas medidas? Uh-huh. El indulto presidencial anticipado. ¿Cómo se te ocurre dar un indulto cuando a la persona no se le ha procesado ni se le ha sentenciado? Prácticamente tú lo que le estás diciendo es cometiste el delito y te indulto. Eso es imposible. Si usted quiere hacer eso, es la amnistía. Usted no puede meterse a las casas y detener a las personas sin orden judicial. Si bien es cierto, este tipo de personajes deberían estar presos y deberían estar con prisión preventiva, pero para eso tienes los actos urgentes y utilizar la inteligencia militar y policial para que no se fuguen ni se escapen. Pero no puedes dejar abierto esta posibilidad para que mañana cualquier persona le termines aprendiendo metiéndose en tu casa. Entonces, eso es lo que tiene que afinar la Asamblea Nacional. Ahora bien, estos temas tienen que ser discutidos, por supuesto, pero con estas fallas, de acuerdo a lo que usted nos indica, ¿significa entonces que debería ser rechazada esta ley o más bien consensuar, hablar y mejorarla para que, bueno, como todo es perfectible, salga una ley en beneficio obviamente de los ecuatorianos? En absoluto, este proyecto de ley no debe ser rechazado por la Asamblea Nacional. Primero, porque no hay los votos para que lo rechacen. Y segundo, existe un problema latente en las calles y plazas de nuestro país que requiere que la Asamblea Nacional y Ejecutivo le den una solución, una alternativa. Así que rechazar de plano este proyecto de ley o aprobarlo sin modificar una coma, eso no es viable. Lo que hay que hacer es mejorar este texto que lastimosamente tiene varios problemas de constitucionalidad. Y si es que aquí se advierte, se hace una observación, se hace un cuestionamiento, no es porque uno está en contra del presidente de la República o está a favor de los GDO o está a favor de los delincuentes, no, sino para que esto salga bastante bien, resuelva los problemas del país y que no se caiga en la Corte Constitucional. Entonces, si es que hay que mejorar, mejoremos la ley, pero no se aprueben los términos que se está planteando. André, ¿y cuáles deberían ser los complementos para que, de acuerdo a esta ley, el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas sea garantizado? Porque a la larga, el espíritu probablemente de lo que busca esa ley es decirle a los gendarmes, señores, ustedes van a tener la garantía de que pueden actuar sin que al siguiente día estén presos. Mire, excelente pregunta, José, porque mire, en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, Código de Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público y Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza, ya se le está blindando a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Otra cosa es que hay cierto tipo de fiscales y jueces, digo ciertos, no todos, que desconocen la materia y que lastimosamente no aplican este tipo de medidas. Usted ya no puede dictar una prisión preventiva a un militar, a un policía. Ya no es la primera medida que usted debe emplear. E inclusive en el peor de los escenarios,
Si es que usted le dictaran prisión preventiva, sería en régimen separado. Pero son otro tipo de medidas que se deben dar para respaldar el trabajo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que ya no depende de ley, sino de voluntad política y recursos económicos. Eso es lo que se necesita. Andrea, ¿qué opina usted sobre esto? Yo estoy de acuerdo con el colega Andrés. Esta ley debe ser mejorada, debe ser verdaderamente debatida dentro de la Asamblea para poder quitar estos problemas constitucionales que... Perdón, perdí el audio. En el remoto caso de que pase y la Corte la acepte, a largo plazo, a nivel internacional, en cortes internacionales, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuando se afecten a los derechos humanos de personas inocentes, porque en este tipo de situaciones, o tal cual está planteada la ley, puede afectar a cualquier persona. Entonces, esto llega a instancias internacionales y el Ecuador va a tener que gastar el doble y el triple en abogados, en compensación, por no haber seguido el debido proceso. Y eso es lo que a veces a nosotros los ecuatorianos se nos olvida. El debido proceso es sumamente importante seguirlo, y esto quiero complementarlo con lo que hablábamos en el bloque anterior. ¿Por qué Perú y Colombia, a pesar de la inestabilidad política que pueden tener, tienen mejor inversión? Porque ahí hay políticas de Estado que son sostenibles, que sobrepasan al color de quien está en la presidencia, cosa que no pasa en Ecuador. En Ecuador la única política de Estado que se ha mantenido es la dolarización, y cada presidente que llega quiere refundar el país en base a sus necesidades, y por eso es que nosotros dependemos más de lo político y la inversión depende más. Sin duda, ingeniero Escobar, estos son temas complementarios, pero también fundamentales para darle tranquilidad al exportador, al que todos los días está tratando de ver, bueno, cómo hacemos con los bancos para seguir produciendo y para tratar de darle mejores días a los agricultores, y lo que habíamos hablado del cooperativismo, es decir, de hacer estrategias para mejorar. Si no hay tranquilidad, si no hay seguridad, ¿cómo pueden trabajar? Tanto par de jóvenes valiosos del Ecuador. El Ecuador tiene talentos, con talante y con enjundia. Ahí los tiene dos. Tanto Andrés como Andrea han dicho claramente, la ley la van a estudiar. Un presidente de la República consciente como es Daniel Noboa Sin, ¿para qué le envía? Para que la traten, para que la discutan, para que la aprueben, porque tiene confianza y seguridad que lo que envía ha sido analizado, que algo se puede mejorar. Esa es la democracia. Para eso están los asambleístas, y esperamos que salga ahí lo mejor, usando temas de papales, que haya humos blancos con la ley que envía. Ley tan imprescindible para lo que usted me indica, seguridad no solamente para la agricultura, desde los hogares, desde las escuelas, por supuesto, desde lo que acaba de pasar en la Bahía. Entonces, o sea, es tan imprescindible que el presidente, la primera ley que hace, la hace con relación a esta seguridad. Yo felicito par de jóvenes que están centrados. El Ecuador tiene hombres capaces, ha salido de todos los problemas que tenía, desde las guerras con países limítrofes, desde terremotos, desde todos los problemas. Lo más grave ha sido la corrupción. Muchos años de corrupción y estamos saliendo. El problema de las conversaciones que tenemos generalmente en los hogares, en conversaciones con amigos, etcétera, gira en torno a la seguridad, a la cantidad de problemas que estamos viviendo, la falta de empleo, etcétera. Pero también hay mucha expectativa, porque en este momento que ya tenemos un gobierno para 4 años, eso es lo que aspiramos los ecuatorianos, que hay un poder legislativo que ya tiene autoridades, los empresarios que decían, a ver, esperemos a ver qué pasa con la conformación de la asamblea, quién gana la presidencia. Bueno, y en este momento ya sabemos quién es, ya sabemos quiénes son los que tienen que dirigir al país, pero el político en general no puede solo. ¿Cuál es el papel de las cámaras, de las prefecturas, pero también de la sociedad civil, del empresario privado? Falta algo que es importante, las academias, las universidades y los colegios agropecuarios, que son los que están en la periferia de ese Ecuador profundo, de esa patria vacía que la quiere dejar el narcotráfico. Ahí es donde que tienen que compenetrarse las cámaras que tanta resonancia y eco tienen. ¿Y por qué no la academia, que está lleno de jóvenes, de facultades por todo el país? Yo conozco facultades que están haciendo gran labor en agricultura,
que se están dedicando en la reactivación de cafetalera, acaban de reclamar 14 universidades de tener un delegado en la reactivación cafetalera. O sea, se está convocando, autoconvocando, yo diría, el país a querer participar en la salvación de ese Ecuador que fue Isla de Paz. Ahora, André Benavides y Andrea Endara, la pregunta para ambos. En este momento, después de la conformación de la Asamblea con la mayoría para ADN, es decir, para el gobierno, ¿es fundamental o todavía sigue siendo fundamental la promesa de campaña que hizo el presidente de llevarnos a una Asamblea Constituyente o definitivamente alcanza para las reformas respectivas que se tiene que hacer a la Constitución? Andrés, perdón. Mire, una de las propuestas de campaña electoral, más no como plan de gobierno, fue justamente la convocatoria a una asamblea constituyente. Sin embargo, esa alternativa parece que ya se diluyó por voceros del propio gobierno, en el sentido de que al tener ya una mayoría en la Asamblea Nacional, ya no se requeriría aquello, y que por lo tanto sería posible reformar la Constitución en aspectos institucionales a través de la Asamblea Nacional, lo cual me parece prudente porque con eso te evitas todo el costo político y económico que conlleva una Asamblea Constituyente, en la cual hay 3 procesos electorales y que tú tienes el riesgo de que la Constituyente esté conformada por los señores del correísmo, ¿ya? Porque también aquí se necesita mucho cálculo y termómetro político al momento de llevar a cabo uno de estos procesos. Espero que en la Asamblea Nacional se tomen en cuenta este tipo de reformas parciales a la Constitución y se las apruebe, y que finalmente en referéndum el ciudadano en las urnas refrende aquello y se den los cambios institucionales que quiere el país, que sean para resolver los problemas institucionales. Pero si lo que se pretende hacer es una reforma parcial a la Constitución, para la Constitución hacerla a mi medida o tumbarme a la Corte Constitucional, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces hay que esperar primero a ver qué presentan y cuál va a ser el alcance de aquello. Andrea. Para no repetir lo que ya ha mencionado Andrés, creo que es importante también el trabajo de articulación en la Asamblea, porque tenemos una bancada que sí tiene mayoría, pero esas alianzas son sumamente frágiles, y lo vimos al momento de escoger a ciertas de las autoridades. Por ejemplo, no lograban escoger al segundo vicepresidente. El presidente Olsen suspendió abruptamente la sesión para poder ir a negociar. Y luego, al escoger las siguientes autoridades, vimos cómo PCC se bajó de la camioneta, como Pachacuti, que estaba completamente dividido. Entonces, es importante que la Asamblea y el ministro de Gobierno, que es el articulador del Ejecutivo, trabajen en una agenda programática con las 2 bancadas, con toda la Asamblea, para así corregir estos problemas institucionales que mencionaba Andrés de la Constitución y mejorar nuestra Constitución y por ende las leyes. También hay un problema que han presentado las asambleas anteriores, y es que hacen reformas de 2 a 10 artículos en vez de hacer una reforma completa a los proyectos de ley que son importantes. Entonces, si vamos a hacer una reforma parcial, que sea una reforma parcial congruente, completa, donde todo en la Constitución en beneficio de la ciudadanía, porque a la larga sí hay que rescatar algo que dijo el presidente de la Asamblea Olsen, que la política está para servir, y esto yo lo he mencionado en varias ocasiones, incluso contigo, José, que a los políticos a veces se les olvida que la política es para servir y no para servirse. Entonces volvamos a ese deber ser de la política, de servir a la ciudadanía, y trabajemos en conjunto en un proyecto de reforma a la Constitución que beneficie al pueblo ecuatoriano. Bien, vamos a ir a la última pausa comercial y volvemos con la parte final de nuestro programa. Ya regresamos. Y entramos en la parte final de nuestro programa Hora Cero. Gracias por los mensajes de nuestros
queridos amigos, sobre todo los migrantes de Estados Unidos y de Europa que permanentemente nos siguen en nuestras plataformas. Estamos en RTW24 a través de la plataforma 24/7, por OnePlus, en canal 14 de CNT, de Stream y también de Claro, y por RTU a partir de las 17 horas. Vamos a la parte final. Indiscutiblemente hay una expectativa enorme, André Benavides, porque esta asamblea brinde a los ecuatorianos una seguridad de trabajo, de que las leyes que se impulsen sean en función de país. ¿Es esa la corriente que se espera o definitivamente hay mucha expectativa por las peleas entre grupos políticos, entre la oposición, liderada obviamente por el correísmo, frente al gobierno? Creo que la expectativa que tenemos todos los ecuatorianos es que la Asamblea Nacional deje por un lado los revanchismos, la vendetta y justamente la polarización política. Creo que es el momento de que la Asamblea Nacional, con todos los bloques legislativos, plantee una agenda parlamentaria, una agenda legislativa en donde se establezca claramente cuáles van a ser los proyectos de ley prioritarios para el país. Después se pueden dedicar al tema político, pero en este momento la prioridad son los ecuatorianos. Y creo que una de las primeras labores que va a tener que realizar, en este caso el presidente Olsen, es mostrarle al país cuál va a ser la agenda legislativa sin ningún tipo de bandera política, y que obviamente en este se sientan incluidos todas las bancadas legislativas. Creo que aquí no es una cuestión de banderas políticas, es decir, quién hizo el proyecto de ley, quién lo aprobó, con cuántos votos, no, sino de resolver el problema al ciudadano. Entonces, al menos, bueno, estamos una semana recién de esta nueva Asamblea Nacional, pero sí quisiéramos ver por dónde van a ir los primeros acciones que va a tomar esta nueva Asamblea Nacional. Andrea. De acuerdo, es a lo que yo mencionaba con la agenda programática. Es importante que esta nueva asamblea tome el pulso de lo que está pasando en la calle, de las necesidades del ciudadano de a pie, y en ese sentido trabaje de la mano no solo entre bancadas, sino articuladamente con las diferentes instituciones, porque sin articulación no vamos a poder trabajar y no vamos a poder poder obtener esos objetivos o cumplir esos objetivos que se ha planteado el gobierno nacional. Hay que trabajar, como lo mencionaba el ingeniero, academia, prefecturas, municipios y los ministros, para no duplicar funciones, para no duplicar gastos, sino que hacer un trabajo mucho más efectivo y sostenible. Porque lo que se tiene que hacer en este momento no es para los próximos 4 años del gobierno, sino que sea para el futuro y el desarrollo del país. Bien, ingenieros, es importante hablar no solamente en función de 1, de 4 años, de un periodo. Por eso hablamos de políticas públicas, que se mantengan. Me quedo con la palabra de Andrea final, también la de Andrés. No es 4 años. Ni es que queremos que él haga tampoco una reelección del 2025-29 en buena hora. Queremos una agenda de Estado, una agenda como la de Fujimori en su día, como la de muchos otros presidentes, como la de Mujica en su día. Una agenda de Estado que abarca no la que yo reclamo agropecuaria, agenda de Estado hecha por un gobernante, por un estadista, no por un presidente de la República. Hoy el presidente Daniel Noboa Sin tiene la ventaja de tener a favor la Asamblea. Son poderes distintos, hay independencia, pero nadie quiere negar la coyuntura de que en las urnas ganaron en conjunto. Y el presidente de la Asamblea, un elemento brillante, ha sido ministro cercano al presidente, conoce el liderazgo, los deseos y las ganas de trabajar por el Ecuador. Por ende, si trabajan esos dos poderes, que son independientes, y trabajan, como dice ella, academia, sobre todo la academia está alejada de la cosa del Estado. Si a eso se le suma empresa privada, agricultores, gremios, ¿qué Ecuador vamos a tener?
ese Ecuador profundo rico, no esa patria vacía que nos dejaron gobiernos ineptos. Es la expectativa que tenemos, esperemos que así sea y por supuesto le haremos el seguimiento respectivo a estos grandes temas que esperan no solamente nosotros, sino los ecuatorianos en general. Muchas gracias a nuestros invitados por su directo tiempo. Que pasen muy bien.